Desde el programa Senado Joven. México necesita de nuevas generaciones de profesionistas comprometidos con los valores universales, principios éticos y con capacidad de analizar nuestra realidad. Hoy ustedes, al ser parte del Senado, están invitados a contribuir con su talento y dedicación a la suma de esfuerzos que hacen posible la transformación por México. En esta semana ustedes podrán continuar analizando importantes reformas legislativas como son la de telecomunicaciones y la reforma para la transparencia y combate a la corrupción, entre otros temas. Iniciamos con la conferencia La reforma en telecomunicaciones que presenta el senador Javier Lozano Alarcón, presidente de la Comisión de Telecomunicaciones y Transportes, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Javier Lozano Alarcón es abogado por la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México. Él prefiere hacer su presentación como algunos otros senadores. Senador, sí, tiene la palabra. Muchas gracias. No, ya de currículum y esas cosas ni hablamos. Muy buenos días, chavos. Me da mucho gusto saludarlos. Bueno, por el pequeño retraso, pero aquí platiqué un poco con la prensa sobre algunos temas de coyuntura. Miren, a mí me da un enorme gusto poder platicar con ustedes sobre esta reforma, que yo considero que es la reforma de las estructurales que hemos emprendido en estas últimas dos legislaturas, del 2012 para acá. Yo creo que es la que mejores resultados le está dando a la gente. Porque hay otras reformas muy importantes, por ejemplo la educativa, que son más trascendentes y más importantes, sin duda, que la de telecomunicaciones y radiodifusión, pero que sus resultados no los vamos a ver en lo inmediato, sino que eso tomará algunos años, quizás 1 o 2 generaciones, hasta ver concretados muchos de los objetivos que se persiguen. La reforma energética misma, que es aprovechar nuestros recursos energéticos de una manera más inteligente, eficaz, eficiente, etcétera, con la participación del sector público-privado, pero que bueno, también su impacto, sus resultados pueden verse un poco más adelante. Algunas otras de impartición de justicia, la misma del Sistema Nacional Anticorrupción, en fin, son de más larga maduración. La de telecomunicaciones y radiodifusión, dada la manera en que la orientamos, la verdad es que de un día para otro tuvo efectos muy importantes para la gente. Déjenme darles un poco de antecedentes y para que ustedes vean un poco también que no es casualidad o no fue motivo de una negociación política que yo esté al frente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Yo llevo en esto literalmente más de 20 años. En 1995 era yo el oficial mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la época del presidente Ernesto Zedillo, y siendo Carlos Ruiz Sacristán secretario de Comunicaciones. Y como oficial mayor tenía yo a mi cargo también el área jurídica, la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Yo soy abogado, egresado de la Libre de Derecho, y soy maestro en la Libre de Derecho, de Teoría del Derecho. Y en el 95, bueno, pues ustedes muchos no habían nacido, o quizás eran recién nacidos, pero sus padres, sus abuelos, sus tíos les pueden comentar, o échense un vistazo a la hemeroteca, la crisis tan brutal que vivió México en materia económica. Y fue indispensable entrar las reformas estructurales para que pudiéramos generar confianza otra vez en los mercados internacionales y que pudiera venir dinero a México. Es más, parte de la condición, de alguna manera, que el presidente Clinton, que entonces se convirtió en un auténtico aliado, claro, también por intereses de los gringos, ¿no?, pero que fue un aliado que consiguió un crédito por $50,000 millones, al margen de la autorización del Congreso, que no quería dar ese aval, era que hubiera reformas estructurales en México que alentaran la inversión y la competencia en sectores claves. En ese año de 95, yo siendo oficial mayor y abogado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hubo una reforma al artículo 28 constitucional, porque antes los satélites, la comunicación vía satélite y los ferrocarriles
eran área estratégica exclusiva del Estado mexicano, sin participación alguna de particulares. Y en el 95 se toma la decisión, yo diría muy visionaria, muy valiente y pertinente, de abrir a la inversión privada tanto ferrocarriles como satélites. Se podrán imaginar que se rasgaban las vestiduras, ¿no?, una gran cantidad de políticos, actores y analistas de que qué barbaridad, y la soberanía mexicana y los satélites pensaban que iba a ser una onda así como Star Wars, entonces que nos iban a venir a espiar, porque entonces ya el Estado mexicano perdía, ¿no?, soberanía o dominio sobre la comunicación vía satélite. La verdad de las cosas, y luego lo de los ferrocarriles, pues que implicaba una gran cantidad de subsidios para un servicio bastante deficiente y que encarecía sobre todo el transporte de mercancías. Eso se da en el 95 y junto con esa reforma constitucional nacen 4 leyes, ¿sí? La de aeropuertos, la de aviación civil, la de telecomunicaciones y la de ferrocarriles, la reglamentaria del servicio ferroviario, ¿sí? ¿Qué se trató de hacer desde ese momento, hace 20 años? Bueno, déjenme retrotraerme todavía 6 años antes, ¿sí?, cuando se privatiza Telmex. O sea, ¿cuándo se puede considerar que comienza este proceso de apertura a la competencia? Cuando se privatiza Telmex. ¿Por qué? Porque se vende. Yo creo que no fue la mejor de las ventas. Yo creo que se debió de haber primero separado, segmentado Telmex en 2 empresas, una de larga distancia, otra local, en fin, para no tener todo esto consolidado. Pero bueno, así se privatizó, se le impusieron una serie de obligaciones de inversión, de modernización y digitalización de su red, ¿sí?, y de cobertura social, y se dijo, y en 7 años empieza la competencia en servicios de larga distancia, ¿sí? Y después ya, y la local siempre estuvo abierta, pero no había competencia por el tipo de tarifas que se tenían. Déjenme decirles qué es lo que pasaba. Ustedes tampoco habían nacido. Pero resulta que hablar por teléfono a larga distancia era una mentada de madre. O sea, de verdad, hablar por teléfono, así de larga distancia era, cuelga, es larga distancia. Bueno, internacional, pues se te iba la quincena en una llamada, ¿sí? Y la llamada local era muy barata, ¿sí? Es lo que se llama subsidios cruzados. La misma empresa tenía muy altas las tarifas de larga distancia y muy bajas las locales. Entonces, aún abriéndose la competencia al local, pues ¿quién iba a entrarle con esas tarifas a competir con el monstruo? Por eso es que siempre, a pesar de estar abierta la competencia, no había interés. Con la ley de 95, lo que se establece es la eliminación de los subsidios cruzados y decir que cada cosa tenga sus propios costos, ¿sí? Y con base en esos costos se fijan las tarifas. Entonces, con eso sí puedes alentar la competencia, ¿sí? Entonces, tenías que bajar las tarifas de larga distancia y tenían que subir naturalmente las de local, y entonces ya podía ser atractivo el mercado y la competencia. Entonces, privatización de Telmex en el 90. En el 95, nueva legislación en materia de telecomunicaciones, entran todos los nuevos jugadores, los Avanteles, Alestra, etcétera, ¿no?, Axtel, Maxcom, todos ellos, y comienzan a invertir. Se privatizan los satélites, ¿verdad? Y todo comienza a fluir. Nace la COFETEL, la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Pero claro, nace COFETEL como un órgano desconcentrado dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿sí?, con funciones específicas de regulador del sector. Y a pesar de la ley, a pesar de las reglas de COFETEL, etcétera, pues la verdad es que después de todos estos años, después de 20 años, pues caímos en cuenta que el 70% del mercado de larga distancia, el 70% del mercado local, el 70% en internet, etcétera, seguía estando en manos de la misma empresa. No puedo decir monopolio, pues porque no es un solo jugador, como cuando era del Estado, ¿sí? Pero era básicamente Telmex la misma que seguía manteniendo el gran porcentaje, la parte más grande de este pay en los distintos mercados. Déjenme darle un llegue al café. Bueno, entonces, yo fui presidente entonces les decía, fui oficial mayor, sacamos adelante la reforma constitucional y las 4 leyes.
Poco después me hacen subsecretario de Comunicaciones, cuando nace la COFETEL. Y después, pues ya para administrar la nueva ley. Y después ya me mandan como presidente de la COFETEL, de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Y ahí me di cuenta de una cosa muy clara, ¿eh? Este es un sector de enorme desarrollo tecnológico, intensivo en inversiones, intensivo en capital humano, pero intensivo también en intereses. Muchos intereses, ¿sí? Entonces, cualquier decisión que tomaras que fuera en contra de los intereses, y particularmente en esos momentos de Telmex, era muy delicado. De hecho, yo recuerdo, dentro de tantas medidas, redujimos la tarifa de interconexión, hicimos lo de la separación contable que le estoy platicando, una serie de medidas, ¿para qué? Para alentar, no otra cosa, sino para alentar la competencia. ¿Y cómo alientas la competencia? Con reglas claras, con certidumbre jurídica, ¿sí? Yo recuerdo cuando metimos el que llama paga, que calling party pays, que se dice en inglés. ¿Qué es el que llama paga? Bueno, antes de esto, que le estoy hablando en el año de 99, si a ti te llamaban por teléfono a tu celular, resulta que el que pagaba la llamada, por recibir la llamada, era el dueño del celular. Así era, ¿eh? Entonces, cuando metimos el que llama paga, se arma una verdadera revolución, ¿verdad? Porque Telmex estaba en contra de la medida. Porque decía, no puede ser esto, porque entonces la gente, pues lo que gasta en su celular y que ya lo tiene más o menos medido, pues se le va a ir entonces en pagar llamadas y qué barbaridad. Pues olvídense, hasta el amparo fueron a dar. Fue una batalla mediática brutal. A mí me acusaron de todo lo que se pueden ustedes imaginar, pero logramos poner la medida. Es justo. Si tú me quieres localizar a mí, tú paga por llamarme. Así de simple, como si cuando llaman a tu casa, ni modo que llaman a tu casa, tú contestas y pagas el telefonazo, pues no. Paga el que llama, ¿no? Bueno, esto así. Pero de ese tipo de medidas que no les parecen absolutamente naturales, bueno, pues no existían. Y cuando las quisimos introducir, se armó la rebambaramba, ¿eh? Pero lo sacamos adelante. Había entonces 3 millones de aparatos celulares en México, en el 99. Hoy hay 107 millones. ¿Y qué lo detona? Pues precisamente el que la gente pueda tener y administrar. Es decir, yo voy a gastar en mi celular que, pues las llamadas que haga, no las que reciba, ¿verdad? Bueno, toda la evolución, cuando nos damos cuenta, pasan los años, avanzamos en algunos aspectos, pero en otros no. Cuando inicia este gobierno, la parte buena del Pacto por México, sí, la parte buena del Pacto por México es que pudo haber acuerdos en distintos rubros, uno de ellos el de telecomunicaciones y radiodifusión. Y entonces se buscó que en una sola ley se tuviera telecomunicaciones y radiodifusión. Me explico. Hasta antes de esta reforma tenías dos leyes, la Ley Federal de Telecomunicaciones del 95 y la Ley Federal de Radio y Televisión de 1950 o 60. Entonces eran dos leyes y dos autoridades distintas. La COFETEL para administrar telecomunicaciones, ¿sí? Y tenías Gobernación, RTC para administrar contenidos y tal, y la SCT, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para otorgar las concesiones de radio, televisión, en fin, ¿no? Lo que hace la nueva legislación, primero desde la reforma constitucional, a ver, pésima fórmula, ¿eh? De las cosas que yo más lamento y que he tenido que participar, pero que subí a tribuna, que lo expliqué, que dije, razoné por qué no debíamos hacerlo de esa manera, pero era parte del Pacto por México y llegó a la planadora. Meter toda la Constitución. Con decirles que la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión, particularmente lo del artículo 28, y luego todos sus transitorios, la sola reforma de telecomunicaciones es más extensa que toda la Constitución política de los Estados Unidos de América. La sola reforma en telecomunicaciones a nivel constitucional, entre sus artículos sustantivos y los transitorios. Es una locura. ¿Por qué metimos eso a la Constitución? Porque tenemos o partimos de la base de la desconfianza en este país. Entonces creemos que todo lo que se sube a nivel constitucional, entonces ya está garantizado de por vida, ¿no? Entonces, parte de la reforma, incluso metimos como derechos humanos fundamentales, que ya estaba el derecho, la libertad de expresión y el derecho a la información,
pero también el derecho a del acceso a las telecomunicaciones, a la banda ancha, ¿sí?, como un derecho humano fundamental. Entonces, pues decía, oigan, pues está a todo dar, nada más que si subimos a la Constitución el derecho a la felicidad, a la de 3 todos somos felices y ya le... Es que de veras partimos de esos ridículos. A mí me da mucha pena pensar que porque algo lo pones en la Constitución, va a ocurrir al día siguiente. Eso no es cierto. Pero bueno, se hizo una convergencia de todo, de temas, telecomunicaciones junto con radiodifusión, de redes, de telecomunicaciones, alámbricas, inalámbricas, vía satelitales, etcétera, ¿sí? De autoridades, una sola autoridad, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿sí?, ya sin la convergencia de otras autoridades. La posibilidad de que hubiera convergencia también de empresas. Y se fijan una serie de reglas, yo diría muy atractivas para la inversión. Pero claro, esto es a nivel de reforma constitucional. Segundo error que quiero señalar, el darle autonomía constitucional al Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque ahora resulta que el Instituto Federal de Telecomunicaciones no tiene jefes. El Pleno, sus 7 comisionados, no tienen jefe, no tienen superior jerárquico. Teóricamente le rinden cuentas ¿a quién? A nosotros, al Senado y a la Cámara de Diputados. Pues mandan un informe ahí, creo que trimestral, pues ponen lo que quieren, los mandas llamar, si quieren bien y si no vienen. Les preguntas cómo te llamas y te dan su dirección, ¿no? Y no los puedes mover, o sea, y serán inamovibles salvo por causa grave. ¿Cuál es la causa grave? ¿Sí? Que asesinen al Papa o alguna cosa así, ¿no? Si no, no los puedes mover, no. Entonces, y son de nombramientos transaccionales por 9 años, ya sabes. Pues la verdad es que estos señores... y otra. El procedimiento para nombrar a los comisionados tanto del Instituto Federal de Telecomunicaciones como de la Comisión Federal de Competencia Económica, les juro que es más difícil que un examen de los de Harry Potter. No estoy exagerando. Para ser comisionado, y por eso tienes comisionados de medio pelo y no tienes a las grandes figuras que podrían ser comisionados en el instituto. ¿A qué me refiero? Para ser comisionado, hay un comité de admisión, o de selección, creo que se llama. Fíjense nada más, nombrado por 3 grandes expertos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. A saber, el gobernador del Banco de México, el presidente del INEGI y el presidente del Instituto para la Evaluación de la Educación. ¿Qué carambas tienen que ver estas 3 instituciones, los 3 personajes, los titulares, con telecomunicaciones y radiodifusión? Nada. Pero ellos son los encargados de hacer todo el proceso de selección. Entonces llegan los aspirantes que les ponen más requisitos, ¿sí?, que para irse a Marte en uno de los cohetes de la NASA. Y luego tienen que sustentar 2 exámenes que ponen instituciones de educación superior, pero tienes que hacerle de todólogo. Si tú eres abogado, tienes que saber de ingeniería, de economía, de matemáticas, veterinaria. Bueno, y entonces, a ver, primero, ¿pasas o no pasas? A discreción. No hay manera de defenderte. Dice la propia Constitución, las decisiones de este comité serán inobjetables. Hacen examen, no te dicen si pasas o no pasas o cómo te calificaron, nada. Y entonces le mandan al presidente de la República 5 nombres para cada una de las posiciones. El presidente, a su leal saber y entender, de esos 5 nombres dice, a mí me late cabrón. Y entonces lo manda al Senado para que con el voto de las 2/3 partes digamos si pasa o no pasa. Si no pasa, el primer strike manda dentro de esa lista de 5 a un segundo. Si no nos gusta, manda el tercero y ese entra a chaleco. Bueno, no, ni para ser ministro de la Corte, ni para ser presidente de la República, ni para nada, hay un procedimiento tan tortuoso como este. ¿Qué es lo que se supone que quería buscarse con esto? Absoluta independencia, ¿no? Que llegaran las mejores y los mejores, que no tuvieran ningún tipo de conflicto de intereses, que fueran impolutos, de peluca blanca, de toga, o sea, ¿no?
que también esa es la otra, que hemos ahí en la Constitución, la hemos regado varias veces. Pensamos que es un ciudadano. Oye, pues como todos somos ciudadanos. Hay que meter ciudadanos, no políticos. Perdónenme, al ciudadano, ¿qué haces? Y que metes a una institución, a un cargo público, automáticamente lo estás convirtiendo en político. Con la gran diferencia de que no tiene experiencia, ¿no? Y que se le va a subir el poder, pero no va a tener los instrumentos para administrar la cosa pública como Dios manda, porque no tiene esa experiencia. Así las cosas en el instituto. Ahora, ¿qué hicimos? De la Constitución bajamos a la legislación secundaria. Ustedes saben, y si no lo saben, deben saberlo. Se llama legislación secundaria, se le llaman también leyes ordinarias. Aquí se vale ser ordinario. Leyes ordinarias o legislación secundaria. Y pueden ser reglamentaria, orgánica o simplicitor. Una ley reglamentaria, que regula un artículo de la Constitución, lo detalla, en este caso, las telecomunicaciones. La ley de telecomunicaciones es reglamentaria del 28 constitucional y del 6º constitucional, ¿sí? ¿Por qué? Porque habla del derecho a la información, habla de la libertad de expresión, habla de las telecomunicaciones, de las redes, de los contenidos, bla, bla, bla. Es orgánica, las leyes orgánicas son las que organizan instituciones. Por eso tiene la ley orgánica del Banco de México, tiene la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, y todas son legislación secundaria, ¿sí? Entonces, teníamos que aterrizar en la legislación secundaria mucho del contenido de la Constitución. Y por eso hicimos la Ley de Telecomunicaciones, Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Y en esta ley de más de 300 artículos, ya pusimos todo a detalle. Cuando íbamos a empezar a dictaminar este asunto, me preguntaba si la pensaba, oiga, ¿cómo ve la cosa? Le dije, miren, ya los del Pacto por México, ¿sí? Porque además, déjenme hacer este comercial que tiene que ver con política, ¿no? Pues qué bueno que el Pacto por México se dio, pues sí, porque se pusieron de acuerdo. Pero aquí el que capitalizó el Pacto por México, el que pasó es el Saving México, ¿no? Que se pone así en la portada del Time, ¿no? Fue el presidente Peña Nieto. El gran, ¿no?, artífice de los acuerdos, el gran constructor de los acuerdos. Dice, oye, pero ya sabes que estas reformas, muchas de ellas ya veníamos empujando desde la época de Calderón, ¿no? Sí, pero ustedes no supieron hacer política. Chinga. O sea, entonces resulta que ellos saben, o no será que más bien la oposición está actuando de una manera un poquito más responsable y que a pesar de ya no ser gobierno, queremos dar las reformas que siempre estuvimos impulsando. Qué bueno. La cosa es que para el país tenía que salir adelante todo esto. Entonces sacamos, en el acuerdo político fue el de la reforma constitucional. Algunas cosas quedaron del asco. Por ejemplo, saben ustedes, así como les digo, el instituto no le reporta a nadie. Bueno, teóricamente manda un reporte aquí medio chambón, pero sus decisiones, y dice el 28 constitucional, las decisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones no serán objeto de suspensión en caso de amparo, ni habrá ninguna instancia jurídica para combatirlas. Es decir, como dice la canción pues creo que es de Chente Fernández, ¿no? Mi palabra es la ley. Lo que ellos resuelvan, tú no puedes ir al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, tú no puedes ir a un juzgado de distrito, tú no puedes ir. Lo único que puedes hacer es irte al amparo, y ustedes saben, y si no, deben saber otra vez, que el amparo es por violación a tus derechos humanos fundamentales, a tu esfera de derechos humanos fundamentales, nada más, pero no por temas regulatorios, ¿no? Y se crearon tribunales especializados en telecomunicaciones. Y dices, pues qué contrasentido. Tribunales especializados en telecomunicaciones cuando no tienes manera de defenderte ante decisiones de la autoridad. Entonces, ¿qué ven esos tribunales especializados en telecomunicaciones? Pues nada más ven el amparo, hazme el favor. Pero sin suspensión del acto reclamado. ¿Qué quiere decir esto? Que si te ponen una multa que puede ser confiscatoria, ¿sí?, de entrada la tienes que pagar. Y si quieres irte al amparo, te vas al amparo. Y si después de 2 años te dan la razón, la friega que ya te pararon es irreversible. O pueden ordenarte otra cosa, te pueden ordenar separación de activos. Por ejemplo, Telmex. Sepárate ahorita
entre la parte social, la parte internet y la telefonía, en fin, te lo ordena la autoridad. Oye, no estoy de acuerdo, lo tienes que hacer. Y no hay manera de suspender ese acto reclamado mientras se desahoga el amparo, ¿sí? Fíjense nada más a lo que llegamos. ¿Por qué? Por la teoría del péndulo. Porque hasta antes de esto, las empresas del sector solían, ¿sí?, evitar el cumplimiento de decisiones regulatorias, eso me consta. Por ejemplo, para declarar a Telmex dominante en 7 mercados relevantes, nunca le pudimos poner reglas especiales, nunca. Porque siempre hubo amparo, tras amparo, tras amparo, y entonces suspensión del acto reclamado, ¿no? Y cualquier cantidad de decisiones, también de las televisoras, en fin, todo el mundo se defendía. Entonces nos pasó la mano y dice, pues entonces ahora hay que quitar cualquier recurso, cualquier instancia revisora, y que si hay amparo, que sea sin suspensión. Fíjense nada más a lo que llegamos, ¿no? Y una tercera cosa que no me gusta a nivel constitucional es lo de la famosa red compartida. Las frecuencias más valiosas que tenemos, las de 700 MHz, ¿sí?, en lugar de licitarlas y ponerlas a disposición del mercado, no, decidieron aquí que la gran parte de esas frecuencias van a estar en una empresa que va a ser creada mitad capital público, mitad capital privado, o sea, un elefante blanco, ¿sí?, que va a vender capacidad con esas frecuencias del espectro a empresas interesadas en el sector, ¿sí? Cuando lo más fácil era decir, a ver, ¿quién da más y quién quiere estas frecuencias, hombre? Y compitan de veras, y con esas frecuencias y con esa capacidad, háganse pedazos entre ustedes. Ahora, resultado de todo esto. Y otra de las cosas, rompimos un tabú, el de la inversión extranjera directa. Hasta antes de la reforma, era como máximo el 49% de inversión extranjera directa en el sector telecomunicaciones. Y en radio y televisión, 0. ¿Por qué? Pues reminiscencias del pasado. O sea, es tanto como las cosas estas que tenemos en la Constitución misma, que los extranjeros no pueden tener propiedades, ¿no?, dentro de la franja de 100 kilómetros en las fronteras y 50 kilómetros en las costas. ¿Por qué es esto? Pues por miedo a que pueda haber alguna afectación de la soberanía y no sé cuántas cosas. Si ustedes van por ahí por Playa del Carmen y van por Oaxaca, ¿quién administra los hoteles? Los extranjeros. ¿Y cómo le hacen? ¿De quién son los hoteles? De ellos. ¿Y cómo le hacen? Pues es que no son de ellos, son de un fideicomiso. Mira. Entonces ya estamos respetando la ley. Es puro fraude a la ley, simulación, nos estamos haciendo idiotas nosotros mismos, hombre. ¿Sí? Y entonces aquí no se valía la inversión extranjera directa. ¿Por qué? Porque no nos vayan a tomar así como por asalto, ¿no?, como las intervenciones francesas a las gringas. Entonces ya movimos el límite de inversión extranjera directa de 49 a 100%. ¿Cuál fue el resultado inmediato? Llegó AT&T, que esa sí es grandota, que esa sí le compite a Telmex, y dijo, a ver, y vino así con su carrito de shopping, a ver, ¿qué hay? Usacell, véngase para acá. Nextel, véngase para acá. Y hacen un monstruo. Y le meten dinero. ¿Y qué pasa con ese monstruo que se le mete dinero? Pues que hay competencia, hay inversión, hay empleo, hay desarrollo tecnológico, y una muy buena noticia: bajan las tarifas para los consumidores, además de tener los consumidores nuevos derechos. Me voy a referir a algunos de ellos. Por ejemplo, desde que yo era presidente de Confetel, en el 99, decidimos que había un cargo precisamente para llamar un celular, ¿sí?, un cargo especial para llamar un celular, y luego dijimos también que los servicios de larga distancia, había como 1,400 áreas, si no mal recuerdo, 1,200, una cosa así, de servicio local. ¿Qué significa esto? Que al país, a la República, así como tienes 300 distritos electorales, está dividido el país en 300 distritos electorales, y está dividido en 32 entidades federativas. Otro día platicamos de la burrada esta de hacer de la Ciudad de México en entidades, otro día. Así como está dividido, de pronto estaba dividido el país en 1,300 o 1,200 áreas de servicio local. ¿Qué significa eso? Que las llamadas entre las áreas de servicio local, todas eran consideradas larga distancia. Entonces yo soy poblano, orgullosamente poblano. Pues una llamada de Puebla a Huejotzingo, está pegadito, ¿no?, o a Cholula.
era larga distancia. ¿Cuál es la gran diferencia entre una llamada de larga distancia y una local? Pues que la de local te costaba el banderazo y podías hablar el tiempo que sea por una sola tarifa. En cambio, las de larga distancia, que te cobraban la distancia y por minuto. ¿Se acuerdan ustedes que de pronto había unas ofertas? Oye, esta empresa te va a cobrar por segundo y no por minuto, ¿no? Porque el redondeo siempre era a su favor. Pero esas eran ofertas que se hacían. Cuando llegamos aquí con la ley dijimos, ya se acabó esto. ¿Sí? No hay razón técnica para seguir cobrando los servicios de larga distancia nacional. No la hay. Tecnológicamente no la hay. Con la digitalización de las redes, esto no es sensible a la distancia ni al tiempo. Así que a la de 3 se van a eliminar los cargos por larga distancia. Se podrán imaginar las resistencias que hubo, ¿no? ¿Saben de cuánto era ese mercado? 22 mil millones de pesos al año que le estaban cobrando a los usuarios y que se los estaba embolsando las empresas y particularmente Telmex. Pues dijimos a la de 3, ¿sí? En 6 meses a partir de la entrada en vigor de la ley se eliminan los cargos de larga distancia. Y así ocurrió a partir de enero del año pasado, ¿sí? Y esos 22 mil millones de pesos los dejó de recibir la empresa y se los quedó en sus bolsillos los consumidores. A eso me refiero cuando hablo de los efectos inmediatos. Antes, además, una fregadera, auténtica fregadera. Ustedes saben que de esos 107 millones de celulares que les he comentado, la mayor parte son de tarjetas de prepago. Hay una razón, ¿eh? La razón es que la tarjeta de prepago te permite tener control sobre tus gastos. Pues, ¿cuánto tienes? Pues hasta donde llegue la tarjeta de 100 varos, ¿no? O de 200 pesos, se acaba. Si tienes un contrato, pues de pronto, ay, güey, ¿y eso qué? ¿Cómo? Bueno, pues cada mes varía, ¿sí? ¿Les importa si me quito el saco? Pues qué bueno, porque aunque les importaba, me lo voy a quitar. A ver. Ya, perdón. Entonces, en esas tarjetas de prepago, además déjenme decirles algo, el minuto era más caro que el minuto en un servicio contractual. Dices, ¿pero cómo? Pues es lo mismo. Es más, te cuesta mucho más caro administrar un contrato, porque es facturación y cobranza, que el que le vendiste una tarjeta de prepago, te pagó por adelantado, ¿no? Y estos canijos, además de cobrar más caro el minuto, ¿qué era? A los 2 meses te congelaban, ¿no? Me vale más, tu tarjeta ya dejó de, oye, pero todavía tengo un saldo. Tenías, compadre. Y se lo clavaba la empresa. Oye, quiero consultar, oye, no sé si me va a alcanzar o no, pues consulta tu saldo. ¿Sí puedo? Sí, pero te va a costar una luz. Y también entonces te cobrará una lana. Todo eso lo eliminamos con esta nueva legislación. ¿te quieres cambiar de compañía? Deja de estar chateando mientras la conferencia. Oye, es típico, ¿no? ¿Te quieres cambiar de compañía? Sí, pues no se va a poder, compadre, porque fíjate, ¿cómo se llama? Pues destrabar, ahorita les digo el nombre técnico, hombre, que estaba programado de tal manera, el aparato que solamente funciona con tal compañía, con Movistar, o con Yusacell, o con Unifón, o con Telcel, ¿sí? Entonces, eso ya lo quitamos. Que te hacen una arbitrariedad, tú puedes en ese momento rescindir el contrato sin pagar ningún tipo de penalidad e irte con quien quieras. Antes, por la portabilidad, primero, ¿por qué la portabilidad? Portar tu número. Yo siempre he dicho, ahora que estamos viendo ahí en mis clases de teoría del derecho en la libre, digo, de los atributos de la personalidad, ya ves que está el nombre, el domicilio, ¿no? El estado civil, no sé por qué, el patrimonio. Yo digo, yo creo que ya uno de los atributos de la personalidad tiene que ser tu número telefónico, tu dirección de correo electrónico, tu dominio, es decir, pues es parte de tu identidad, ¿no? Tú te querías cambiar, ¿por qué mucha gente no se cambiaba de compañía telefónica? Porque llevabas 10 años con el mismo número, ¿no?
Ya se lo sabía todo el mundo de memoria, ya lo tenía todo, hasta tu suegra. Me quiero cambiar de compañía, así como no, cámbiese, nada más que va a tener que cambiar de número. No, qué flojera. Mejor no me cambio. Entonces ahora lo que metimos fue la portabilidad numérica, obligatorio, o sea, el derecho y la obligación de hacerlo en un día, en 24 horas, y sin cobrarle un centavo al cliente. Está todo dar. Son derechos de los usuarios, ¿sí? Y ya no se cobra por consultar los saldos. Y ya no te pueden cancelar tu tarjeta de prepago antes de un año. La uses o no la uses. Entonces, avanzamos mucho en eso. Resultado, pues que mientras la inflación es del 3,5%, 4%, pues según el periodo que quieras, en el mismo periodo, los precios de las telecomunicaciones han bajado en 15% en promedio. En larga distancia internacional, 40%. Larga distancia nacional se eliminaron los cargos. ¿Sí? Y por contra, mientras el crecimiento tímido de nuestra economía, y les tengo malas noticias, no se va a ver más crecimiento el próximo año tampoco, ¿sí? Y menos después de la borrada del Brexit. Bueno, a pesar de eso, aquí, mientras el sector crece al 3%, perdón, la economía, si acaso 2,5%, el sector de la comunicación está creciendo 4 veces más, 10%. ¿Sí? Entonces, esto es lo que les comento de una buena reforma, una reforma bien pensada, una reforma bien estructurada, una reforma que puso, por ejemplo, los derechos de los usuarios, de las audiencias de radio y televisión, ¿sí? Con la clasificación, que también esa es otra, jóvenes, ahí sí les comparto también una de las discusiones que teníamos. Ay, ya se me pasó la mano, ahorita ya vamos a entrar a sus preguntas. Con esto termino. Ya sabes, dijimos, bueno, clasificación, lo más que podemos hacer con contenidos de radio y televisión es saber que hay clasificación y horarios. Y punto, mano, ¿no? Pero por otro lado te decían, a ver, ¿por qué no regulas las porquerías que se está viendo en la televisión? A ver, metan mano ustedes. A ver, si metemos mano entonces, censura, coartamos libertad de expresión, coartamos derecho a la información. Si no metemos mano, bola de irresponsables, le dejan todo esto a las televisoras, seguramente lo están favoreciendo, ¿no? Entonces, quedas como el cuetero. Pero además, en paralelo, y esa es la buena noticia, ya tienes una opción. Hay una tercera cadena de televisión ya, como ustedes saben, que va a entrar en funciones, yo creo que el próximo mes, la de Grupo Imagen, ¿no? En fin, qué bueno, pero además de eso ya tienes las plataformas digitales, ¿sí? Yo les pregunto, ustedes levanten la mano, salvo para ver fútbol, ¿quién ve la televisión normal así, pues las novelas, las series, de todos ustedes, a ver, así quién agarra y pone el canal 2, el 7, el 9, el 5, el 13? Pero ¿quién ve Netflix? ¿No? Pues claro. ¿Quién se mete a Apple TV? Pues sí, es lo de hoy, ¿no? Y hacia allá va el desarrollo tecnológico. Que todo mundo tenga en su aparato, en su tablet o en su teléfono, tenga la posibilidad de tener el contenido que le pegue la gana. Que lo programe, que lo ordene, su menú, sus preferencias. Y que pague lo que consume en términos de bytes de capacidad. Es lo que se llama neutralidad tecnológica. Con independencia de lo que vaya por el tubo, ¿sí? Yo pago nada más la capacidad que estoy utilizando. Entonces, concluyo para entrar a las preguntas que quieran ustedes y a las que dé tiempo. Esta es una reforma de la que la verdad es que me siento muy orgulloso. Claro, falta camino por recorrer. Seguramente tendremos cosas que revisar en el camino, pero sí le está dando resultados a la gente. De que eso se trataba. Más competencia, más inversión, más desarrollo tecnológico, ¿para qué? Para que la gente tenga más oferta de servicios, mejor calidad, a mejores precios. Así de simple, así de sencillo, y eso es lo que creo que está ocurriendo. Y la buena noticia es que por su naturaleza, pues este sector está llamado a seguir creciendo, porque conforme van entrando chavos a la universidad, a la prepa, etcétera, pues van entrando también al mundo digital, ¿sí? Y más comunidades hoy tienen acceso a la banda ancha, y más empresas también, y las pymes se van metiendo en esto, y va a haber entonces más desarrollo tecnológico, va a haber más inversiones, va a haber más empleo, y esto es un auténtico círculo
virtuoso. Ahora, ¿qué quiere ver la gente? Perdónenme, el Estado no está para decirle a la gente qué tiene o no que ver. El Estado está para garantizar esa libertad de expresión y el derecho a la información. ¿Sí? Y en ese sentido, que tengas variedad para tú. Oye, no me gusta lo que hay de programación. ¿No te gusta? No, cámbiale. Oye, es que todos se parecen. ¿Sabes qué? Apágale y lee un libro. Porque también esa es la otra, ¿no? Y qué bueno que haya libros digitales también. Y que ya tengamos toda esa diversidad, ¿no? Entonces, bueno, yo hasta aquí la dejo. Y pues no sé cómo esté organizado. Pero tú manejas las preguntas. Órale, adelante. Un aplauso al senador. No, bueno, muchas gracias. Muy amables. Muchas gracias. A ver, Torres, adelante. Buenas tardes, senador. Soy Leonardo Puchet. La pregunta es, ¿qué fue, o sea, qué beneficios hubo, en qué falló? ¿Cuál es su balance de la primera generación de reformas del sexenio anterior? Especialmente la de telecomunicaciones. ¿Por qué dices sexenio anterior? La administración Felipe Calderón. Pero es que esa no, es que de telecomunicaciones no fue una reforma estructural en la época del presidente Calderón. O sea, bueno, pero bueno, a eso me refiero. O sea, ¿qué pasó con las iniciativas que había pues de todo eso? ¿Por qué no pasó? ¿Por qué no se reformó como ahora? Mira, un ejemplo de esto, y por eso me consta porque yo era secretario de Trabajo con el presidente Calderón, fue la ley, la reforma laboral. La reforma laboral la impulsamos prácticamente todo el sexenio, ¿sí? La reforma laboral la impulsamos casi todo el sexenio. Y nunca hicieron cambio, particularmente el PRI con las organizaciones obreras que son afiliadas al PRI, señaladamente la CTM, CROC, etc. Cuando gana la presidencia de la República en julio de 2012, Enrique Peña Nieto, y entramos nosotros en septiembre, ¿sí? Pues ya ven que ya hay lo que se llama la iniciativa preferente, la iniciativa para atención preferente, para efectos de que en el artículo 71 constitucional el presidente de la República, al inicio de cada periodo ordinario de sesiones, puede presentar hasta 2 iniciativas que tienen que ser de atención prioritaria o preferente. Eso significa que se tiene que atender dentro de los 30 días inmediatos siguientes en el periodo, y si no, se tiene como válida esa iniciativa, como si hubiera sido ya determinada y votada así, en una Cámara y lo mismo en la segunda Cámara. Una de esas reformas fue la laboral. Todavía le dejó como presentar el presidente Felipe Calderón. ¿Y qué creen que pasó? Pues que pasó sin mayor problema por el Congreso, lo cual te demuestra que la misma reforma, con la misma materia y con los mismos objetivos, que siempre fue pertinente, pues políticamente se atoró por razones políticas, porque hay una palabra que se llama mezquindad, y la mezquindad te lleva, ¿sí?, a que con tal de que le vaya mal a tu adversario, que le vaya mal a todo el mundo, para que después yo me quede a administrar las obras o la miseria de lo que son. Resulta. Reforma energética, laboral, financiera, telecomunicaciones. La única que pudimos sacar fue la de pensiones de lista. Y qué bueno, porque cuesta como 50 puntos del PIB. Pero nada más. Entonces, ¿cuál es? Y la verdad lo digo porque me da pena, porque a mí me ha tocado estar de los dos lados, ¿no?, del escritorio, tanto en el gobierno como en el Congreso. Y yo sí creo que aquí lo que hace falta es que los legisladores nos conozcamos todos como hombres y mujeres de Estado, no de partido. Y eso significa una visión de largo plazo. ¿Esto es pertinente para México? ¿Es bueno para México esto? Sí. Vamos. Porque la cosa que a mí me está dando mucho coraje, y lo digo también como una cuestión de un reconocimiento, es que como no nos gusta, y lo digo porque muchas veces en el grupo parlamentario cometemos ese error, ¿cómo le van a dar esto a Peña? No, entonces hay que ser algunos autónomos para todo. Hay que meter ciudadanos transaccionales para todo. Hay que meter esta reforma para quitarle poder al gobierno federal. ¿Por qué? ¿Por qué no nos gusta el presidente Peña? ¿No te gusta? No. ¿Sabes qué hay que hacer? Que gana las elecciones la próxima vez.
Pero no se vale, no se vale que porque estás peleado, ya no estás tú en el poder, entonces ahora le quites todas las canicas para que no juegue. No, se trata como oposición de ir adelante con las reformas y luego estar vigilante de que se cumplan las reformas. Por eso me da mucho coraje, perdónenme que también me desvío un poquitín, pero lo que pasa con la reforma educativa. ¿Sí? Porque no puede ser que el corazón de la reforma educativa, que es la calidad de la educación, y para que haya la calidad de la educación tiene que haber capacitación, entrenamiento y evaluación, porque ustedes todos van a estar sometidos a evaluación en su trabajo, todos, y el que sirva se quede, el que no, lo van a correr, porque va a haber competencia, así como en telecomunicaciones. Y qué mejor que haya calidad para educar a los chavos, y qué mejor que haya calidad para educar a los chavos, donde más bajo es el índice, ¿sí?, de crecimiento, donde hay mayor rezago, donde hay mayor ignorancia, más desinformación, etcétera, como es Oaxaca, Chiapas o Guerrero. Y no puede ser que ahora entonces el berrinche sea, no me gusta tu reforma educativa, me estás quitando privilegios y te bloqueo. Oye, no, nos informan, están bloqueados vínculos accesos a Oaxaca, ¿a qué toman? ¿Y qué? Es que están en contra de la reforma educativa, porque no les gusta que ya no puedan vender, generar plazas, dejar de ir a las aulas sin que les descuenten el día, o dejar de ir sin que los despidan, ¿me entienden? Entonces, la oposición tiene que ser, aquí está la reforma, y yo por eso he dicho mucho tiempo, lástima, porque antes, por mezquindad no nos dieron las reformas, no al gobierno de Calderón, al país. Ahora ya se las dimos a ellos, y no quiero generalizar, pero pareciera que tenemos buenas reformas en malas manos. Y por eso ahora que Aurelio Núñez se faja los pantalones y pone en su lugar al Yepo, ¿no? Y hace las cosas como Dios manda, pues ahora entonces le cruzamos los cables y exigimos la liberación de supuestos presos políticos y la aprobación de la reforma educativa, o no nos movemos de aquí, no se vale. Entonces yo creo que el Estado de Derecho, sí, que pareciera un contrasentido, si es Estado de Derecho, si es de Derecho tiene que prohibir el Estado, es meramente el cumplimiento estricto de la ley, sin miramientos, sin abusos, sin represión, pero sí hay que cumplir la ley. Y eso fue lo que nos pasó el sexenio pasado. Qué bueno que ya hubo un cambio de actitud. Ahora lo que esperamos es que todo este cúmulo de buenas reformas lleguen también a buen puerto, sea el administrador que sea. Ahora está el PRI, vamos a ver quién está a partir del 2018. El que esté en gobierno y en los gobiernos estatales tiene como principalísima obligación, porque es lo que protesta, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que le llaman. ¿Quién más? A ver, adelante, joven. Buenos días, senador. Mi nombre es Giovanni Soni. La pregunta es la siguiente: ¿cuáles desde su diagnóstico propio los retrocesos, si es que los hay, desde la implementación de la reforma, y cuáles serán los retos que va a enfrentar el sector en telecomunicaciones en lo referente en el contexto internacional y nacional, que es un poco turbulento? Gracias. Mira, déjame empezar por la segunda. El peligro que se tiene ante un escenario de turbulencia y certidumbre a nivel internacional, pues es que las inversiones no lleguen tan fluidamente como queremos, ¿no? Y eso, pues, lo que puede detener es que el desarrollo tecnológico o una competencia más feroz, más agresiva, ¿no? Pero eso es lo que yo vería, y por tanto también el crecimiento del sector, que a su vez representa como 3,5% del PIB, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo como una amenaza al sector, pero es global. Desde el punto de vista regulatorio, yo no veo que haya cosas que ahuyenten inversiones. Claro, hay decisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones muy dudosas, como esto que acaban de permitirle a Telmex la prestación de servicio de 1 TV. O sea, Telmex en su condición 1.9 del título de concesión tiene prohibido prestar servicios de televisión, directo o indirectamente. Punto. Así se vendió la empresa, así se privatiza. Y no fue por un plazo, fue por toda la vida de la concesión. ¿Por qué? Porque lo que precisamente se quería es que la gran empresa no abarcara más mercados, sino lo que se quería es que en los mercados que ya estaban, más bien fuera menos la competencia. Y no aprovechar su misma red para ahora meterse a otro mercado y avasallar a quien quiera participar o competir en eso. Ese fue el espíritu de la privatización. Pero bueno, después de 5 años,
dice ahora el Instituto Federal de Telecomunicaciones que eso es válido y que no hay ninguna violación al título de concesión. Decisiones de esas sí creo que pueden inhibir inversiones, porque entonces va a decir el inversionista, pues no estoy tan seguro que, como el árbitro de ayer, ¿no? El protagónico de Silicon Argentina, ¿no? Se le olvidó que los jugadores eran ellos, no él, pero bueno. Entonces, el problema es que dice, pues es que ahora las reglas dicen una cosa, pero el árbitro marcó otra cosa. Y el problema es que a este árbitro no hay nadie que le pida cuentas. ¿Con quién me entiendo? Con el presidente, pues sí, el presidente, pues mira, cuánto lo lamento, pero pues estos cuates son autónomos. Ese retrocesos yo no veo, al contrario, yo no veo retrocesos, yo veo puros avances. Algunas cosas con más trabajo para su implementación, pero yo no veo retrocesos. Son estos riesgos que veo. El regulatorio, que haya captura del regulador por intereses de los factores reales de poder, que son las empresas del sector. Y veo, por otro lado, pues la volatilidad e incertidumbre de los mercados internacionales, que puede, pues, retrasar un poco también la llegada de nuevas capitales e inversiones. Una pregunta más. Ya tenemos una. Buenos días, mi nombre es Paola García Pensamiento y mi pregunta es ¿cómo proporcionarle, cómo una empresa, por ejemplo Telmex, que sea tan preponderante en telecomunicaciones, o Telcel, puede ofrecer de manera eficiente la información que se les solicita algunas veces el IFETEL? Yo sé que algunas veces sí tienen la información, la proporcionan, sin embargo a veces es incompleta o tienen grandes trabas para poder llegar los funcionarios de políticas regulatorias del IFETEL a esa información. Entonces no es como tal, o sea, la obligación que tiene también las empresas por también difundir la información que se les solicita al IFETEL. Entonces ese obstáculo que está presentando ahorita el IFETEL, ¿cómo pudiera pues verse disminuido para poder tener la información? Mira, una de las partes más importantes de la reforma fue también esto, la información a dos autoridades, que son las dos grandes autoridades en el sector. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, por cuanto hace al concesionario de la red pública de telecomunicaciones o de radiodifusión, según se trate, y la Profeco. Sí. Ahora, déjenme también hacer una aclaración. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, otro error que cometimos, también es autoridad en materia de competencia económica para los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. ¿Sí? En mi opinión, debió de haberse quedado todo el tema de concentraciones, etcétera, y prácticas monopólicas relativas, absolutas, todo eso en la Comisión de Competencia Económica. ¿Sí? Y que entonces ya el Instituto Federal de Telecomunicaciones se encargue de la regulación a la gente dominante, como lo hace con el preponderante. No, que todo, que para que esté todo, una vacilada, pero bueno, ahí está todo concentrado. Dos autoridades, Instituto Federal de Telecomunicaciones por cuanto hace el concesionario y la Profeco por cuanto hace los derechos de los consumidores. Una obligación fundamental de las empresas es dar información oportuna y precisa de lo que te soliciten las autoridades. Alguna es periódica y alguna es que te la van pidiendo según se van presentando quejas, denuncias, etcétera. ¿Sí? Y si no presentas esa información, las multas más altas que te puedas imaginar, es más, algo que ya incluso nos dijo la propia autoridad, que pareciera que se nos pasó la mano en cuanto a los montos de sanción que se pueden aplicar a una empresa. Son altísimos. Hablas del 1%, del 3%, del 5% de sus ingresos totales brutos anuales. Imagínense nada más una multa de esa naturaleza. Estuvimos a punto de llegar a la parte confiscatoria. ¿Sí? Pero uno de los pecados mortales es no tener información. Las empresas que tienen el mayor número de quejas, ¿sí?, son de telecomunicaciones. Y no es porque sean las más ineficientes, es porque, insisto, son 607 millones de aparatos celulares, ya como 30 millones de líneas fijas, en fin, pues lógicamente hay internet por todo, pues claro que hay muchas quejas. Entonces, si no dan información, sí es pecado mortal. Y es multa de estas de que estoy platicando, pero si eres reincidente, incluso la pérdida de la concesión. Entonces, sí, no es broma, y yo espero que
esto lo tomen con la seriedad debida a las empresas, porque a nosotros no nos pelan, digamos, la autoridad, pero a la autoridad sí le tienen que hacer caso las empresas, sobre riesgo de una sanción brutal o incluso la pérdida de la concesión. Gracias al senador Javier Lozano Alarcón por esta conferencia. La mesa directiva del Senado de la República, en agradecimiento a su participación, le hace entrega en manos del director del SECAF un reconocimiento, un diploma por esta conferencia. Y lo invitamos, senador, a llevar a cabo la foto conmemorativa de este encuentro, a participar con los muchachos en esta imagen. Si se puede colocar aquí en medio y lo... Sí, se pone.